el estar nuevamente congregados en este lugar para adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nos gozamos en esta mañana por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Para nosotros es una fuente de gozo y alegría poder tenerles nuevamente y poder compartir con ustedes en este hermoso día, ¿verdad? El día que Dios ha hecho para que nos alegremos y nos regocijemos en Él. Queremos dar la bienvenida a cada uno y especialmente queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan el día de hoy. Si usted nos visita el día de hoy, pues sea bienvenido. Esperamos que sea de bendición y les damos gracias a Dios por su presencia en medio nuestro y son nuestros huéspedes especiales. Así que gracias por darnos ese privilegio, ¿verdad? Quiero que sepan que pensé que iba a haber menos personas hoy porque hay un buen grupo de hermanos que fue a la conferencia de expositores de allá en la iglesia de Grace con el doctor MacArthur, y a mí me da mucho gusto cuando los hermanos hacen algo como eso, ¿verdad? Me da gusto cuando los hermanos se involucran en ir y aprender y escuchar a otros expositores, personas que predican la palabra de Dios, siervos de Dios que son fieles en el Evangelio, y eso para mí es una fuente de gozo increíble. Así que estoy feliz porque ellos están allá, pero también estoy feliz por la presencia de todos ustedes acá, porque obviamente como pastor me da gozo ver a mis ovejas y es para mí un inmenso placer estar aquí. Yo quiero que ustedes sepan que el día más feliz de la semana para mí es el domingo. Yo quisiera que todos los días fueran domingo, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes también, pero ustedes quieren para poder descansar. Yo quiero para poder estar aquí haciendo lo que hago todos los domingos. Así que quisiera que fueran 6 domingos y un lunes. ¿Qué se parecen? Sería bueno para todo el mundo, ¿verdad? Ok, amados. La razón por la que estoy aquí es porque me toca compartir el Evangelio con ustedes y yo te voy a invitar a abrir tu Biblia en el libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos, capítulo 3, versos 25 en adelante. Se suponía que debo ir de los versos 25 al 31, pero ustedes saben, es muy difícil. Así que hoy voy a ver versos 25 y si acaso el 26. Lo más seguro es que lleguemos hasta el 26. Hasta ahí lo vamos a dejar. Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Y abra ahí su Biblia, por favor, si usted tiene Biblia. Romanos capítulo 3, versos 25 al 26. ¿Listos? Si tienes oído verte Romanos capítulo 3, verso 25 al 26, yo le voy a pedir por favor que usted se ponga de pie y vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Vamos a leer esos dos versos. Dice así la Escritura: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque en Él hay salvación y vida eterna. Gracias porque ese es el mayor tesoro, el regalo más grande que la humanidad ha recibido. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por la salvación que tú has provisto en Cristo Jesús. Y en esta mañana, Señor, venimos a tu palabra en busca de consejo y en busca de consuelo. Y pedimos, Señor, que ella hable a nuestros corazones. No nos permita salir de este lugar como llegamos, Señor. Cámbianos. Transfórmanos por el poder de tu palabra y que tu Espíritu, Señor, prepare nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibirla con gozo y sobre todas las cosas para que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Muchas gracias. Muchas gracias.
La gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Ese es el título de este mensaje que comienza el día de hoy. ¿Saben? En el bautismo de Jesús, la Escritura dice en Mateo capítulo 3, verso 17, que una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre dijo desde los cielos que Jesús era su Hijo amado, en quien Él se complacía. En la transfiguración, en Mateo 17, capítulo 17, verso 5, dice que hubo una luz que cubrió a Jesús, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y una voz desde la nube, Dios el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. En Getsemaní, Jesús oró 3 veces. 3 veces. Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta ocasión no hubo voz del cielo. En esta ocasión no hubo respuesta. En esta ocasión solo hubo silencio. Silencio. El silencio del Padre demuestra su resolución inquebrantable en juzgar y castigar el pecado de la humanidad. Demuestra que Dios no toma a la ligera nuestro pecado. Las palabras de Jesús demuestran su decisión voluntaria de someterse a la voluntad del Padre y su compromiso en morir como sustituto nuestro. Demuestra que Él fue a la cruz en obediencia al Padre, pero por voluntad propia, por amor a los pecadores. En estos versos, el apóstol nos enseña 4 formas en que la cruz de Cristo glorifica a Dios. 4 formas en que la cruz de Cristo glorifica a Dios. ¿En qué forma Dios es glorificado en la cruz? Bueno, en estos versos se nos enseña que la cruz de Cristo glorifica la justicia de Dios, la gracia de Dios, la imparcialidad de Dios y la fidelidad de Dios. Y el día de hoy, no se preocupen, yo sé que fui muy rápido, tranquilos. El día de hoy solamente vamos a ver uno. Cómo la cruz de Cristo glorifica la justicia de Dios. La justicia de Dios. Versos 25 y 26. Voy a empezar por el verso 25 desde el principio, aunque esto ya lo vimos la semana antepasada. Fíjense, el verso 25 dice: a quien Dios puso como, ¿qué cosa? Ahora, ¿a quién fue? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo, ¿cierto? Dice que Cristo fue puesto por Dios el Padre como propiciación. ¿Ok? Y la semana antepasada aprendimos que la palabra propiciación viene del término griego hilasterion, que se implica un acto por el cual la ira de Dios es aplacada. ¿Ok? Un acto por el cual la ira de Dios es apaciguada o desviada. La Biblia es clara en afirmar que Dios, un Dios justo, está airado con el pecado. Un Dios justo está enojado con el pecado. No con el pecado, con los pecadores, porque los pecadores somos quienes cometemos el pecado. ¿Sabe? Eso es evidente en el Salmo 7:11, donde dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el pecador todos los días. Salmo 7:11, Romanos 1:18, Romanos 2:5, y podría poner un rosario de textos bíblicos en los cuales demuestran que Dios está airado con los pecadores. ¿Ok?
Pero estoy seguro que ustedes han escuchado a muchos predicadores decir cosas como: Dios ama al pecador incondicionalmente. Dios ama al pecador incondicionalmente. O la otra es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ok? ¿Saben? Esta gente no entiende la justicia de Dios. No entiende. Y como declaró el doctor James Montgomery Boyce, los predicadores liberales promueven ideas como, y voy a citar sus palabras: este no es el Dios del cristianismo. Cuando se habla de un Dios de airado, ellos dicen: este no es el Dios del cristianismo. De acuerdo con la revelación cristiana, Dios no está enojado. Él está enamorado. Él no necesita ser apaciguado por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que nos ama y recibir su perdón. ¿Sabe? Eso suena bonito, pero yo quiero que usted entienda una cosa. La Biblia enseña que Dios odia el pecado. Un Dios que es perfectamente justo no puede tolerar el pecado. Él debe castigarlo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Sería correcto que un juez dejara a un asesino libre? ¿Sería correcto que un juez dejara sin castigo a un culpable? ¿Sería correcto que Dios dejara sin castigo a alguien que quebró su ley? ¿Alguien que lo ofendió? ¿Alguien que se rebeló contra él? El creador, el sustentador, el dueño. ¿Y que Dios lo dejara sin castigo? ¿Sabe? La ira de Dios se revela en la Biblia desde los primeros capítulos del Génesis. Si no me cree, lea el libro de Génesis, ¿verdad? Y usted va a ver que poco tiempo después de la caída hubo un diluvio y que solo 8 personas se salvaron. Que Dios envió juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra por el pecado. Ahora mucha gente dice: no, ¿sabe qué? Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Yo quiero que te entiendas, si tú dices eso es porque tú no conoces la Biblia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, Dios es inmutable. Y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Ahora, ¿quieres ver un juicio severo de parte de Dios? ¿Sabes dónde tienes que mirar? Mira la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Ese ha sido el juicio más severo de Dios sobre el pecado. La muerte de Cristo en la cruz demuestra la ira y la determinación divina en castigar el pecado. Propiciación significa apaciguar la ira de Dios. ¿La ira de Dios sobre quién? ¿Sobre quién estaba esa ira? Sobre cada ser humano que nace en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Esa ira estaba sobre ti, estaba sobre mí, como una espada de Damocles. Para poder tener comunión con Dios, esa ira tenía que ser aplacada. Y ni tú ni yo podíamos hacer eso. Ni tú ni yo podíamos hacer nada al respecto. Dios mismo debía hacerlo porque Él fue el ofendido. Yo quiero que usted entienda, el ofendido no era usted, el ofendido no era yo, el ofendido era Dios, a quien sus criaturas se rebelaron, a quien sus criaturas blasfeman, a quien sus criaturas niegan. ¿Se imagina? Dios mismo debía hacerlo. Y eso fue lo que Él hizo en Cristo. Jesús, quien es, según la Escritura, Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad,
Dios el Hijo asumió la naturaleza humana en el vientre de María y se convirtió en el Dios hombre. Perfecto Dios, perfecto hombre. No 50% Dios y 50% hombre. No. Dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. La humana y la divina. Unidas. Y por medio de su muerte sustitutoria. Yo quiero que te entiendas. La razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario fue para pagar el castigo, la consecuencia, el pecado de todos nosotros. Él murió en lugar nuestro. El justo por los injustos. Y con eso no solo pagó la deuda por nuestros pecados, sino que también dice la Escritura que Él nos reconcilió con el Padre. O sea, trajo de vuelta a los pecadores a Dios. Nos reconcilió con Dios al satisfacer la justicia divina y aplacar su ira. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5:18. En la primera parte dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Te das cuenta? Dios no estaba esperando a que nosotros fuéramos a reconciliarnos con Él. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Él vino a reconciliarnos consigo mismo. Tú no podías hacerlo. El ofendido era Dios y por tanto Él mismo tomó acción y Él vino a reconciliarnos consigo mismo. Es por eso que el Evangelio es un mensaje de la salvación de Dios. Como dice Jonás, la salvación es de Jehová. Dios es el que vino a rescatarnos. Nosotros no nos rescatamos, es Dios quien nos rescata. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fue que Dios nos reconcilió consigo mismo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? La ley y la justicia de Dios demandaban la muerte de los pecadores. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. Dios dice, escucha bien, dice, todas las almas son mías. ¿Sabe? En la Escritura, alma es el ser humano. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y lo que dice en el original es, el hombre fue un alma viviente. El alma es aquello que hay en nosotros que nos da vida. ¿Okay? Y eso proviene de Dios. Y Dios dice que todas las almas son suyas. O sea, lo que está diciendo es que, aunque usted no lo crea, usted es pertenencia de Dios. Usted no lo sabe, quizás, pero usted le pertenece a Él. Él te dio tu alma. ¿Okay? Dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, fíjense, esa es la ley de Dios. La ley de Dios demanda que cada pecador sea condenado con la muerte. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado? ¿Hay alguien aquí que no ha pecado? Nadie, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Dios soporta que uno peca y peca y peca y Él no acaba de aplicar el castigo? Yo quiero que te entiendas, Dios sería perfectamente justo si Él hubiera eliminado a la humanidad. Pero en su justicia, lejos de eliminarnos a todos nosotros, Dios dijo a través del profeta Isaías, en Isaías 53, verso 6, que Jehová cargó en Él, hablando de Cristo, Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¡Wow! La culpa que era sobre ti fue puesta sobre Cristo. Fue puesta sobre el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabe? El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, pero es básicamente lo mismo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Sabe? El único ser, el único hombre que ha caminado sobre esta tierra después de la caída de Adán sin pecado ha sido nuestro Señor Jesucristo.
fue concebido por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Y siendo perfecto Dios y perfecto hombre, era perfectamente santo. Y él caminó, vivió una vida perfecta. Cumplió la justicia de Dios a la perfección. Cumplió la ley de Dios a la perfección. Por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. En todos los aspectos. ¿Para qué? Porque a través de su vida perfecta, esa perfección de vida que Dios demanda del pecador, Cristo la vivió. Para esa justicia es la que nos es acreditada a nosotros cuando ponemos la fe en Jesús. Fíjense lo que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significan esas palabras? No significa que Dios el Padre convirtió a Cristo en un pecador. Usted no puede entender eso. Lo que significa es que Dios el Padre trató a Cristo como si Él hubiera cometido los pecados de todos nosotros. Dios el Padre vació en Él, sació en Él su ira santa y justa. Y castigó en Cristo el pecado de todos aquellos que íbamos a creer en Él. De tal manera que su justicia estaba satisfecha y que al mismo tiempo Él podría perdonar a los pecadores. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que todos aquellos que íbamos a ser salvados por Él fuésemos hechos, fíjense lo que dice ahí, justicia de Dios. En otras palabras, recuerden que prediqué, creo que fueron como 4 o 5 semanas de eso. La única justicia que Dios acepta en su presencia es la justicia de Cristo. Si tú tratas de ir a Dios en tu propia justicia, por tus buenas obras, por tu carácter moral, yo quiero que tú entiendas, vas a ser rechazado. Si Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Y tú dices, porque yo soy buena persona. ¿Sabes lo que dice Dios? A través del profeta Isaías dice que tus justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Porque la única justicia que Dios acepta es la justicia de su amado Hijo, Jesucristo, en quien Él tiene complacencia. No la tuya, no la mía. ¿Ok? Dios nos imputa, eso es lo que está diciendo ahí, Dios nos acredita la justicia de Cristo cuando nosotros entendemos que somos pecadores y que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Cuando uno pone la fe en Cristo y entiende que Cristo es nuestro sustituto, Dios nos acredita la justicia de Cristo. Y cuando Dios hace eso, a partir de ese momento tú eres perdonado. Y cuando Dios te mira a ti, Dios ve a Cristo. ¿Comprendes eso? Te ve a ti como si tú fueras su amado Hijo. Por eso la Escritura dice en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Cristo es hijo de Dios por naturaleza. Porque Él es el eterno Hijo de Dios, el eterno Hijo del eterno Padre. Pero por lo que Cristo hizo por nosotros, Dios nos acepta en su presencia. ¿Ok? Cristo fue a la vez una redención. Y recuerden que la palabra redención significa pagar el precio. O sea, cada violación de la ley tiene un castigo diferente, ¿sí o no? No es lo mismo si usted se lleva una luz roja, no para en la luz, a si usted asesina a una persona o a si usted viola a alguien. Cada violación tiene un castigo diferente, ¿cierto? Pero al final de cuentas, todas las violaciones tienen castigo, ¿sí o no? Ahora, el juez impone el castigo y lo justo es que la persona que violó la ley pague ese castigo, ¿sí o no? Para Cristo pagó el castigo de todos aquellos que íbamos a creer en Él. Él lo pagó totalmente. Por eso Él dijo, consumado es. ¿Sabe? La salvación, Cristo no la hizo posible. La salvación, Cristo la concretó, la hizo real, efectiva. ¿Ok? Él fue el precio
de nuestra liberación, el rescate por nuestra liberación, y fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue el que vino a reconciliarnos con el Padre. Cuando hay dos partes que están en conflicto, se necesita un mediador, alguien que venga y haga la paz. Ahora, el único que podía hacer eso era Jesucristo, porque es el único ser en este universo que tiene dos naturalezas perfectas, la divina y la humana. Ningún otro ser puede servirte de mediador. ¿Entiendes eso? Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, el único mediador entre Dios y los hombres, dijo el apóstol Pedro, es Jesucristo, hombre. ¿Ok? Cristo fue nuestra redención y nuestra propiciación. Y Pablo afirma en este verso, Romanos capítulo 3, verso 25, dice que los pecadores somos reconciliados por Dios. ¿Okay? La propiciación es por medio de la fe en su sangre. ¿Lo veis o no? Esa sangre preciosa fue la que satisfizo la justicia divina. Ese fue el precio. Esa sangre en la cruz del Calvario, la sangre del eterno Hijo, era la única que podía hacer propiciación por los pecados de todos nosotros en apenas 6 horas. Y debido a que Él pagó el precio de nuestra salvación al morir en nuestro lugar, Dios hoy es justo al justificar a los impíos. ¿Por qué? Porque alguien pagó por ti. Alguien pagó por ti. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió que su amado Hijo muriera en nuestro lugar? ¿Por qué? Verso 25 nos dice, para manifestar, ¿qué cosa? Wow. La muerte de Cristo manifiesta la justicia de Dios. ¿Entiende eso? Permíteme hacerle una pregunta. ¿Es Dios justo? No se apuren en responder. ¿Es Dios justo? ¿Cuántas veces no nos suceden cosas malas y nosotros pensamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Sí o no? ¿Quién está en control de tu vida? Y si te sucede algo malo, ¿a quién culpas? ¿Sabes? ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado lo mismo que dijo Salomón en Eclesiastés 8:14? Fíjense lo que dice Salomón, Eclesiastés 8:14. Hay justos, o sea, hay personas buenas, a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes sucede o acontece como si hicieran obras de justos. O sea, usted ve personas que usted dice son malísimas y viven a nuestros ojos una vida feliz, plena. Y sin embargo a veces usted ve personas que nos parecen buenas y que están atravesando enfermedad, dolor, sufrimiento, tragedia en su vida. ¿Sí o no? ¿Es Dios justo? Permíteme decirte, la perfección de Dios más atacada por los incrédulos es su justicia. La perfección de Dios, y cuando digo perfección me refiero al atributo de Dios, a su carácter. ¿Okay? La perfección de Dios más atacada por los incrédulos es su perfecta justicia. Los incrédulos frecuentemente acusan a Dios de ser injusto.
El profeta Malaquías fue testigo de eso y advirtió a algunos de los incrédulos de su época a que habían colmado la paciencia de Dios. Malaquías capítulo 2, verso 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal, ¿qué cosa? Agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Quizás alguna vez te has hecho esa misma pregunta. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está? ¿Sabe? En las Escrituras, al leer las Escrituras, quizás usted y yo, como creyentes, nos preguntamos: ¿por qué Dios permitió que José fuera vendido como esclavo por sus hermanos? ¿Alguna vez te preguntaste eso? José era un hombre justo. ¿Por qué Dios permitió que sus hermanos, que eran pecadores, lo vendieran? ¿Sí o no? ¿Por qué Dios permitió después que fuera acusado falsamente de adulterio y fuera encarcelado injustamente cuando sabemos que él no fue un adúltero? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué? Déjame decirte algo. Nos cuesta mucho trabajo entender a ti y a mí un solo texto de la Biblia que responde eso. Nos cuesta mucho trabajo entender Romanos 8, 28, que dice: y sabemos, fíjense lo que dice Pablo, él no dice yo creo, él dice sabemos que a los que aman a Dios, yo quiero que usted entienda, eso es una exclusión ahí, porque no está hablando de los que creen en Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, pero cree en Dios en su manera, y cree en el Dios no conocido. Pablo está hablando aquí de los verdaderos cristianos, y está diciendo: sabemos que aquellos que amamos a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Sabes que cuando Dios te llama, Dios tiene un propósito contigo. Y todo lo que sucede en tu vida, todo, escucha bien, todo lo que sucede en tu vida está dentro del propósito de Dios. Ya sea porque es su voluntad directa, ya sea porque es una permisión de Dios para tu vida. Pero al final de cuentas, el único que está en control de este universo es Dios. No es Satanás, no son los demonios. Déjame decirte, los carismáticos ven una pelea entre Dios y el diablo. Y piensan que la pelea es 50-50. ¿Ok? Y que el diablo tiene tanto poder que puede entorpecer los planes de Dios. En la Biblia, Dios es soberano. Eso significa que todo lo que pasa es porque Él lo determinó, Él lo decretó o Él lo permitió. ¿Ok? A diferencia de ti y de mí, José conocía muy bien la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Sabe? Esa es la doctrina más importante en la Biblia y es la doctrina más olvidada por los creyentes de hoy en día. La soberanía de Dios. ¿Qué significa? Significa que Dios es el soberano de todo lo que existe, el dueño. Él está en control, Él determina, Él decide quién, cuándo y dónde. Y Dios es justo en cualquier decisión que Él tome. José reconocía que Dios era quien estaba en absoluto control de cada circunstancia en su vida. ¿Me oíste? Dios estaba en control de cada circunstancia en su vida. Y usted dirá, ¿cómo tú sabes eso, pastor? ¿Tú conociste a José? No, pero ¿sabe qué? Yo le puedo decir cómo lo sé. Gracias por preguntarme. Venga conmigo, Génesis 45, versos 5, 7 y 8 dice, fíjense lo que le dice José a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá.
porque para preservación de vida, ¿qué dice después? ¡Wow! ¿Quién lo había enviado? No fueron sus hermanos, fue su Padre Celestial. Me envió Dios delante de vosotros. Verso 7. Y Dios me envió. Fíjense, José no está mirando a las personas. José tenía sus ojos puestos en Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios. Aún eso que ellos hicieron en su contra, aún el pecado de sus hermanos estaba dentro del plan de Dios. Y Dios usó ese pecado para cumplir su propósito. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Amén. Aún aquellas que no entendíamos. Y Dios siempre hace las cosas correctas. Dios siempre hace lo justo. Eso no significa que los pecadores no son culpables. Fíjense, Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, ustedes hicieron eso en pecado. No fue una obra justa lo que hicieron ustedes. Lo que él había dicho antes no implica que los hermanos no eran culpables. Ellos eran responsables de haber hecho eso. Pero dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Se da cuenta? El punto, amado hermano, es que Dios está en control de todo. Y si usted no ha entendido eso, ¿sabe qué? Lea el libro de Job. Lea el libro de Job. Y usted se va a dar cuenta que todo lo que pasó a Job, la pérdida de sus hijos, la enfermedad, el sufrimiento, Dios lo permitió. Dios, escúcheme bien, lo permitió. El diablo solamente pudo tocar aquello que Dios le permitió tocar. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para demostrar que hay hombres y mujeres que aman a Dios por quien Él es y no por lo que Él da. Que amamos a Dios porque Él es nuestro Dios y no por las bendiciones que Él nos da. Esa filosofía está mal en la iglesia de hoy. La gente ama a Dios por lo que Él da. La teología de la prosperidad no es nueva. Si usted lee el libro de Job, ahí está. Es más vieja. ¿Sabe de dónde viene? La inventó Satanás. Dios tenía cercado a Job y el diablo tuvo que pedir permiso para poder tocarlo. Job ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Dios concedió el permiso. La fe de Job fue probada y Dios fue glorificado. Ahora, ¿es Dios justo? Como nos dice el doctor John MacArthur, voy a citar sus palabras. Anticipándose a talas preguntas, el Espíritu Santo llevó a Pablo a declarar que a través de la cruz Dios no solo permitió, sino planeó antes de la fundación del mundo cuál sería el acto más injusto que los hombres podrían cometer: la muerte de su propio hijo sin pecado. La muerte de Cristo no fue casualidad, fue planeada por Dios. ¿Cómo yo lo sé? Pedro lo dice en Hechos 2:23. Pedro les dice a los judíos, a este, hablando de Jesús, entregado por el ¿qué? Determinado consejo. ¿Qué significa esa palabra? El determinado consejo. ¿Saben lo que significa? Que Dios lo había decretado. Eso era lo que Dios había decidido. ¿Hello? Significa que lo que ocurrió fue lo que Dios decretó. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no fue algo que sorprendió a Dios. Dios no se sorprende por nada. Dios lo sabe todo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que pasa es lo que Él
decreta. Y todo lo que sucede es porque Él lo decretó o porque Él lo permite. ¿Entendiste? Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolos. Está diciendo que lo que pasó fue el plan de Dios, pero al mismo tiempo los pecadores fueron responsables por hacer lo que hicieron. Y esto es algo que a nuestra mente finita no cabe. ¿Cómo Dios puede hacer esto? Tú no lo entiendes, yo tampoco, pero la Biblia lo revela y yo lo creo. ¿Verdad? Fue Dios quien decretó, quien predeterminó y orquestó, arregló todas las circunstancias referente a la muerte expiatoria de Jesús desde la eternidad. ¿Dónde está eso en la Escritura? Usted puede leerlo en su casa después. Segunda a Timoteo 1:9 y en Apocalipsis capítulo 3 verso 8. Segunda a Timoteo 1:9 y Apocalipsis capítulo 3 1:8. Su muerte no fue accidental, fue algo deliberado, según Hechos 4, 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, vea lo que dice después ahí, ¿qué hicieron ellos? Hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, ¿qué cosa? ¿Sabe? Aún los pecadores hacen la voluntad de Dios. ¿Sabe? Aún el diablo es el pobre diablo de Dios, dijo el pulmón. La iglesia hoy no entiende eso. Tenemos toda la teología al revés. Dios había decretado lo que iba a suceder. Y todo sucedió acorde a su plan. ¿Por qué Dios permitió esta injusticia? Te voy a decir por qué. En la cruz, Dios declara su carácter justo. ¿Por qué? Él había decretado que todos los hombres debían morir. Y la única manera de eximir a los hombres era que alguien muriera en su lugar. Pero la persona que iba a morir tenía que ser una persona justa. Y ni tú ni yo lo éramos. Ni tú ni yo podíamos morir. Es más, si tú y yo no tenemos la salvación y no tenemos la justicia de Cristo, tú y yo tenemos que pasar la muerte eterna o pasar la eternidad entera pagando por nuestros pecados. Y Dios, en su justicia, hizo posible la salvación de los pecadores al Él mismo venir a la tierra, asumir la naturaleza humana y morir en nuestro lugar. Él provió un camino de salvación. ¿Entiendes eso? La Biblia dice que el justo murió por los injustos. Fue Dios en la cruz del Calvario. Dios el Hijo quien murió en la cruz del Calvario. No fue Dios quien murió, fue la naturaleza humana de Jesús, porque Dios no puede morir. Pero Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Entiende eso? Por tanto, todo su ser es perfecto, todo su ser es santo. Y el santo Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y ese acto, a pesar de que a nosotros nos parece injusto, fue el acto supremo de justicia, porque de esa manera Dios condenó el pecado de todos aquellos que íbamos a creer en Él y nos acredita esa justicia perfecta de Cristo. Y nosotros no tuvimos que pagar ni un centavo por ello. La recibimos solamente por fe, de gracia. Es un regalo que Dios te da a ti y a mí. Tú no puede haber algo más sublime que eso. Él que era el ofendido, Él que era el enojado, Él mismo pagó el precio y Él mismo satisfizo su justicia para Él mismo proveernos salvación. ¿De qué puedes culpar a Dios? Si todas las consecuencias de lo que estamos viviendo, toda la maldad, todo el sufrimiento, Dios lo dijo claro a Adán el día
que comas del fruto del bien y del mal. Ese día morirás. La muerte eterna, la muerte física y la muerte espiritual son consecuencias de la rebeldía y el pecado del hombre. Pero en su misericordia, Dios te provee vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sabes? Que Dios pasara por alto, fíjense, Dios castigó el pecado de todos los redimidos. Él pagó el precio por el pecado de todos los redimidos sobre Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Dice el verso, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Lo veis, sí o no? Yo no sé qué pasa los domingos que me roban tiempo. Que Dios pasara por alto sin castigar los pecados pasados parecía estar en conflicto con su perfecta justicia. ¿Sabe? Y esto requería vindicación. Como dije, para ser justo, el juez tiene que condenar al culpable. ¿Okay? Y ya hemos dicho que todos éramos culpables. La Biblia nos enseña que Dios ni aprueba ni ignora el pecado más pequeño. Dios no fue injusto cuando Él pasó por alto por un tiempo los pecados pasados de su pueblo durante la antigua dispensación. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. ¿Okay? Pasar por alto, y quiero que se enfoque en esto, pasar por alto es una traducción de un término griego, el término griego paresis, que significa, y le puse las notas, en las notas suyas le puse lo que significa, ¿verdad? Significa pasar de lado o pretermisión. ¿Sabe? Ese es un término técnico en teología. Pretermisión. ¿Qué significa pretermisión de pecado? Significa suspender juicio o retener el castigo. ¿Me escuchó? Suspender juicio o retener el castigo. Eso no significa que Dios aprueba eso y que Dios no va a castigar al culpable. Lo que significa es que Dios retiene ese castigo y no lo juzga inmediatamente. ¿Me escuchaste? Si usted ve, dice, al final dice, con referencia a los pecados cometidos con anterioridad, el sacrificio propiciatorio de Cristo, siendo este pasar por alto, no debido a falta de consideración de ellos por parte de Dios, sino debido a su, ¿qué cosa? Paciencia. ¿Sabes? La paciencia de Dios es infinita. Si yo fuera como tú y como yo quiero que usted sea honesto conmigo y me diga cuántas veces usted no ha querido matar a una persona. Sobre todo cuando vamos en el freeway. ¿Cierto? Que alguien viene y se los mete delante así, y ahí te dan una rabia y tú quieres. Ahora, imagínate si Dios actuara como nosotros. ¿Sabe lo que dijo Jeremías en Lamentaciones capítulo 3? ¿Sabe? Jeremías se estaba quejando. Lamentaciones, por eso le dicen a Jeremías el profeta llorón. Lee el libro. Y Jeremías empieza a quejarse de todo lo que estaba pasando porque Israel estaba siendo devastado por culpa de su pecado. Y él empieza a mirar y a quejarse. Pero de repente Jeremías levanta los ojos al cielo. Y Jeremías se da cuenta y cambia su perspectiva. Y empieza a decir, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Sabes? Si tú estás vivo hoy es por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces tú no pecas al día contra Dios? ¿Cuántas veces no blasfemas su nombre? ¿Cuántas veces no te rebelas contra Él? Si Dios aplicara su justicia, ningún pecador estuviera vivo. ¿Entiendes eso? La razón por la que estamos vivos es porque en su misericordia Dios ha sido paciente. Y en su misericordia Dios ha provisto un redentor para que todos aquellos que ponen su fe en Él, tus pecados sean puestos sobre Él. ¿Entiendes eso? La muerte de Cristo, ya con esto voy a terminar porque estoy a mitad del mensaje. La muerte de Cristo vindicó la justicia de Dios. Y a través de su obra expiatoria, yo quiero que tú entiendas, Cristo
murió por todos nuestros pecados. Él los pagó. ¿Sabe? Y cuando la pena de un delito ha sido pagado, tú no puedes condenar más a esa persona. ¿Entiendes eso? En términos legales, en inglés le dicen double jeopardy, algo así, ¿verdad? Mi inglés no es muy bueno. Bueno, en español tampoco, pero en inglés peor. Significa que no puedes condenar dos veces a una persona por el mismo delito. ¿Ok? Ahora, como Cristo pagó por ti, esta es la base y el secreto de la salvación. Cristo juzgó en Cristo, Dios juzgó en Cristo todos nuestros pecados. Y en base a eso es que Dios nos perdona y nos declara justos, nos declara santos en Cristo. Porque Él pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y por eso Él puede perdonarte. Y por eso tú puedes tener comunión nuevamente con Dios. Y Dios te recibe en su familia como su hijo. Ese es el regalo que Dios te da porque tú no lo merecías. Porque no lo ganaste porque tú eras bueno. Lo recibiste por la gracia y por la justicia y por la misericordia y por la paciencia de Dios. Por la paciencia de Dios. Ok. No llegué ni al primer punto. Voy a orar y voy a darle este lugar a John para que nos diga. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu amor es infinito. Y tu justicia, Señor, tu justicia es perfecta. Gracias porque nosotros no podemos entender muchas veces que todo lo que sucede está bajo tu control. Y que aún esas cosas malas tienen un propósito bueno. Porque tú usas, Señor, incluso el pecado, la maldad, la rebeldía, para cumplir tus propósitos que siempre son santos, justos y buenos. Porque tu palabra dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de ti. Señor, gracias, porque a pesar de que nosotros nos hemos rebelado, tú has sido misericordioso, tú has sido paciente. Y tú, en vez de juzgarnos inmediatamente y condenarnos, nos diste en Cristo salvación y vida eterna. Gracias por ese don. Y gracias, Señor, porque tu amor es incomprensible, pero es un amor sublime. Es un amor que va más allá de nuestras capacidades de comprender. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender que tú estás en control de todo y que te debemos todo lo que tenemos y que te debemos todo lo que somos, Señor. Ayúdanos a amarte y a reverenciarte en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.